Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función de dónde nos comunicamos y de dónde estamos o de dónde nos ven. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Hoy tratamos el programa 32 y la profecía 31. En la profecía 30, el Señor Jesucristo experimentó que le darían hiel y vinagre. ¿Y cuál fue la enseñanza? De que a pesar de que no lo consideraron ni siquiera en el momento de estar en la cruz y no le dieron a beber una bebida saludable ni un alimento saludable, el Señor Jesucristo nos mostró su misericordia y su amor. Y para que nosotros podamos tener esa misma actitud con los más necesitados, con la viuda, el huérfano, el pobre, el desamparado, el anciano y el niño, para que podamos ser hombres y mujeres de bien, necesitamos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Con un nuevo nacimiento, a pesar de que no recibamos nosotros la bebida saludable y el alimento saludable, nosotros sí vamos a poder asistir a aquellos que lo necesitan, como le decía, la del viudo, el huérfano, el pobre, el desamparado, el anciano, el niño. Pasemos al programa 32 y la profecía número 31. Oiría palabras proféticas dichas en tono de burla. Salmos 22:8 está la profecía. Se encomendó a Jehová, líbrele, él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el cumplimiento está en Mateo capítulo 27, versículo 43, que dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho que es hijo de Dios. No tenemos palabras acá importantes, todas son muy simples y las podemos entender, por lo que vamos a pasar directamente a la interpretación de esta profecía. Oiría palabras proféticas dichas en tono de burla. ¿Y cuáles son las palabras proféticas? Que ellos, a pesar de la burla, están testificando que Jesús cumplió con su ministerio, que Jesús se complació en Dios y entonces dice que Él les salve. Lo que no sabían era que ese era el propósito. Lo que no sabían era que Jesús tenía que ir a la cruz. Lo que no se sabía era que Jesús tenía que ser crucificado y que iba a levantarse al tercer día. Y que Jesús es la ofrenda perfecta que nosotros necesitamos para ser redimidos. Que la sangre de Jesús es la única garantía de ser salvos. Eso es lo que no sabía la religión. Eso es lo que no sabía ningún ser humano. Y entonces, acá el Señor Jesucristo está escuchando una profecía, palabras proféticas, a modo de burla, pero sencillamente esas palabras que están corroborando que Jesús ha cumplido con creces todo su ministerio que vino a desarrollar en esta tierra. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es que cada hijo de Dios tiene un propósito en esta tierra y Dios lo sabe. Si nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios por creer en Jesús, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nosotros debemos de efectuar, poner en práctica el propósito de Dios, y que se traduce a través de la presencia del Espíritu Santo y de los dones que Dios le da
a cada uno de sus hijos, o de los ministerios, o de las operaciones. Pero está en función a cómo Dios te está dando las cosas. Por lo tanto, otra vez, la enseñanza es que cada ser humano que ha venido a ser un hijo de Dios por adopción tiene un propósito en esta tierra. Nuestra vida tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo da a través de las operaciones, de los ministerios, de los dones que les da a cada uno de sus hijos que Él ha adoptado. Por lo tanto, si yo me considero un hijo de Dios o una hija de Dios, tengo que estar ejerciendo esos dones, esas operaciones, esos ministerios, porque eso evidencia que soy hijo de Dios. Porque si no hago eso, entonces eso evidencia que no soy un hijo de Dios. Que quede claro entonces. Pasamos a la pregunta libre. Y la pregunta libre es, y la vamos a terminar hoy, estos argumentos, 8 argumentos, los vamos a terminar porque la Biblia es de confiabilidad absoluta. Hemos dicho que es la palabra de Dios. También hemos dicho que su texto en su totalidad contiene la profecía de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. También hemos dicho, como tercer argumento, que ella nos enseña la sabiduría inigualable de Dios. Como cuarto argumento, hemos dicho porque su inteligencia no tiene comparación. Como quinto argumento hemos dicho porque es verdad y la encarna la persona del Señor Jesucristo. Como sexto argumento hemos dicho porque es la palabra transformadora de la gracia de Dios. Como séptimo argumento nos enseña los planes y las maravillas de Dios. Y hoy vamos a mirar el octavo argumento, y con esto hay muchos argumentos, pero con eso lo vamos a cerrar. Nos da a conocer los misterios de la voluntad de Dios. ¿Y qué cosa es un misterio? Un misterio es una verdad revelada a medias. Y Dios se reserva misterios. Por ejemplo, muchos no sabían que la iglesia, que los gentiles eran parte de la iglesia. Ese era un misterio. Y Dios se lo da a conocer al apóstol de los gentiles, en este caso el apóstol Pablo. Y él lo testifica en el capítulo 2 y en el capítulo 3, escribiendo la carta a la iglesia, que es la carta a los Efesios. Esa es la carta a la iglesia universal. Entonces, Dios nos va a revelar sus misterios a través de ¿qué? De su Santo Espíritu. Él nos dirigirá a la verdad, como dice el Señor Jesucristo. Él nos lleva a la verdad, ¿no es cierto? Nos lleva a la verdad y nos por medio del Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad. Y entonces, ¿cuáles son los misterios de Dios? Los podemos sencillamente conocer por medio de su sabiduría, por medio de su inteligencia. El principio de la sabiduría es el honrar a Dios. Y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Y cuando uno llega ahí, entonces Dios comienza a revelar misterios. Dios comienza a revelar misterios. Y que nosotros conocemos esos misterios a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, que hemos venido sencillamente al conocimiento de Dios por medio de la Escritura, y que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos revela misterios, cosas que se conocen a medias, pero Dios nos revela misterios. Por ejemplo, nos puede revelar si algún familiar se muere o no se muere hoy. Sí, a ese nivel Dios lo hace. O nos va a revelar cosas que la gente no sabe en el común denominador. ¿Qué va a pasar? Sencillamente
con la humanidad, cómo va a ir siguiendo el rumbo de las cosas en este mundo. Dios nos revela por esos misterios a través de su Espíritu Santo. Dios nos revela esos misterios porque a sus hijos los ama y los ha hecho sus herederos. Por lo tanto, la Biblia para nosotros es confiable porque Dios nos revela los misterios de su voluntad. Y a Dios nadie le da consejo. Dios no tiene asesores. Dios se mueve en función al consejo de su propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento, un espíritu de discernimiento. Y como dice la Escritura, Dios quiere que todos vengan a su conocimiento. Me voy a ir con una cita que es muy conocida. Es muy conocida para los que amamos a Dios. Pero también hay algunos que la desconocen. Y Dios en realidad no quiere que nadie se pierda. Dios en realidad lo que quiere es que nosotros seamos sus embajadores, sus hijos seamos sus embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Él. Miren lo que Dios hace. Dios dice que nosotros somos sus embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Cuando usted escucha un mensaje de reconciliación con Dios, Dios nos está utilizando a nosotros. Como que Dios nos rogase, porque Dios sabe que vivir fuera de su presencia es lo más fatal que puede ocurrir. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios nos está usando a nosotros como sus embajadores. Nosotros solo comunicamos lo que Dios nos está diciendo. Y os rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasemos las puertas de la muerte, ya no habrá oportunidad de gracia, ya no habrá oportunidad de salvación. Todo se hace en la horizontalidad, porque estamos con un cuerpo físico. Así como Cristo vino aquí a esta temporalidad con un cuerpo físico y derramó su sangre, que es la garantía de la victoria sobre el pecado y de la muerte, así también el ser humano será redimido en este cuerpo. No después de la muerte, porque después de la muerte ya somos alma y espíritu. Ya estamos en estado volátil, ya no tenemos cuerpo. Solo cuando resucitemos, Dios nos dará un nuevo cuerpo. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación. Que la gracia de Dios nos permita seguir siendo edificados por medio de su palabra. Que la gracia de Dios nos continúe bendiciendo en todo. Somos bendecidos para bendecir. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y
Aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.